Un niño estaba siempre de mal humor. Sentía con fuerza la ira y el odio dentro de él y se peleaba con sus compañeros de la clase. Un día el padre le propuso clavar un clavo en la puerta de su habitación cada vez que discutiera con algún compañero. El niño clavó muchos clavos en la puerta, pero como le costaba un gran esfuerzo, al pasar el tiempo dejó de discutir con sus compañeros. El padre le propuso quitar un clavo por cada día que no se enfadase, y el niño lo hizo. Pero el padre le mostró las señales que dejaron los clavos en la puerta y le dijo: no lo olvides nunca. La ira y el odio dejan señales en nuestro corazón. El odio es un sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar a actos de violencia. Para los seres humanos es común sentir este tipo de sentimientos, más cuando somos violentados, ofendidos, lastimados, irritados, incómodos ante una situación específica. Lo difícil es que si dejamos que estos sentimientos nos dominen, caeremos en una situación de profundo resentimiento y en una cuenta regresiva de autodestrucción. La Biblia cuenta la historia de un joven muy prometedor, inteligente, valiente, incluso guapo. Lo único malo que tenía a su alrededor eran sus hermanos, pues no lo querían. José tenía la preferencia de su padre y eso causaba mucha envidia en sus hermanos, al grado que querían acabar con su vida. No tardaron mucho cuando pasó lo impensable. Lo vendieron. Lo mandaron a una tierra lejana, le quitaron su libertad y lo convirtieron en un esclavo. Tuvo que pasar por humillaciones, golpes, castigos que no merecía. Incluso pisó la cárcel por la difamación de una mujer. El tiempo siguió avanzando y parecía no dar tregua ante tanta injusticia. En el momento oportuno algo sorprendente pasó. José era reconocido como la máxima autoridad en esa tierra extraña. Lo sorprendente de la vida es que Dios tiene un propósito para cada uno y esta vez era el tiempo de José. De esclavo a gobernador, tenía el poder en sus manos. No había orden que no se realizara ni algo que se le pudiera negar. Tenía todo para cobrar venganza y hacer justicia, pero no lo hizo. Su mayor deseo era volver a ver a su padre y ver a toda su familia. Y cuando los tuvo de frente, los perdonó. Y no solo eso, les dio el sustento, los cuidó y los protegió. Tal vez pienses que esto suena a mucha fantasía y que es imposible. La verdad es que hay un personaje muy importante detrás de José, Dios, y sin él nada hubiera sido como te lo conté. Dios tiene la capacidad para transformar todos los ambientes. Él es el único que puede sacarte de la angustia que estés pasando y asimismo hacerte libre de lo que esté haciendo daño. El odio y la ira es un veneno que nos destruye desde adentro y te vuelve esclavo de la persona que odias. Hoy estás a tiempo de hacer que todo cambie. Hoy tienes la oportunidad de ser feliz y olvidar lo que te está haciendo daño. Hoy puedes ser verdaderamente libre. ¿Con qué pagaremos el inmenso amor que diste a tu Hijo por mi pecador? Señor Jesucristo, conforta mi alma para que yo pueda servirte en mi vida, servirte, Señor. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Y cuando
que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. No tengo que darte ni oro ni plata por el sacrificio que hiciste por mí. En cambio recibe la ofrenda humillada, Señor Jesucristo, de mi corazón. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Amados hermanos, amadas hermanas, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que la paz de Dios esté en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, hoy y por siempre. Estamos cursando el mes de septiembre del año de gracia 2020, en el cual nuestro Redentor nos permite la vida, aún con las circunstancias tan difíciles por las que atraviesa el mundo y también nuestro país, pues sabido es de los problemas que hay en la economía, en la salud, en la inseguridad y aún en nuestras familias. Pero a pesar de verse disminuidas todas estas circunstancias de vida, usted y yo podemos exclamar confiadamente: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El día de hoy, 20 de septiembre del año de gracia 2020, veremos este tema llamado la libertad que da el Hijo de Dios. Pero antes de leer su palabra y de entrar en este tema, vamos a hacer una oración breve, hermano, hermana, para que el Señor nos permita discernir su palabra, para que podamos atesorarla y para que su Espíritu Santo nos dé la capacidad de entendimiento, para que podamos aplicarla a nuestras vidas, para que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este hermoso día, Señor, te pedimos que tú, Padre misericordioso, permitas que tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de entendimiento para que podamos aplicarla en nuestras vidas, para que no seamos solamente oidores olvidadizos, Padre misericordioso, sino que seamos capaces de ser hacedores de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú vas a guiar nuestras vidas y que nos vas a permitir la capacidad de entendimiento para que podamos, Señor, actuar conforme a tu voluntad. Bendito y alabado sea tu nombre. Y la bendita y santa palabra de Dios, allí en el capítulo 8 del Evangelio del Reino de los Cielos según San Juan, versículos del 34 al 36, dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Siendo guiadas nuestras vidas por su Espíritu Santo en esa libertad hermosa que a nuestro Redentor le plació
ofrecernos y otorgarnos. No debemos de perder de vista que cuando el Señor Jesucristo ascendió al reino de los cielos, le dijo a sus discípulos que no os dejaría solos, que enviaría del Padre al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que estuviese con ellos todos los días hasta el fin del mundo, para que les recordase y mostrase todas las cosas que les había enseñado cuando estuvo con ellos en esta tierra. Y en este tiempo de la gracia, querido hermano, hermana, usted y yo somos, además de sus hijos, sus discípulos, porque Él es nuestro Padre y nuestro Maestro. Pero para adentrarnos en nuestro tema, veamos lo que significan las palabras que conforman el título de nuestro tema, o a qué llamamos. Llamamos a ese artículo determinativo. Llamamos libertad a la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Llamamos también libertad a ese estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina, ¿verdad? La palabra que es un pronombre relativo que en una oración en la que se indican ciertas características del nombre complementan a dicha oración. La palabra da es la acción o aquel acto de dar. Dar es otorgar, regalar, donar, entregar. Y usted y yo sabemos que el Hijo de Dios es nuestro Redentor y Salvador, el Santo de Israel. Amén. Pero usted y yo, como siervos o siervas del Señor Jesucristo, entendiendo que no es siervo solo aquel que tiene la bendición de parte de Dios de prepararse en un instituto, sino que es siervo todo aquel que se dispone a servir a Dios, debemos reafirmar en nuestras vidas, mentes y corazones esa hermosa libertad que el Señor Jesucristo ha otorgado a nuestras vidas. Pero ¿cómo es la libertad que el Señor Jesucristo nos ha otorgado? O dicho de otra manera, ¿de qué nos ha librado el Señor Jesucristo? Pues bien, hermanos, hermanas, nos ha librado de la culpa del pecado, porque cierto es que no nos libra de la presencia del pecado, porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer caer, a quien desestabilizar, y pone tentaciones al alcance de nuestras manos, por lo cual no estamos exentos de ellas, como no lo estuvo también el Señor Jesucristo. Por ello es que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos que buscar vidas conforme a la estatura del varón perfecto y vivir vidas correctas, perseverantes y cabales. Porque la palabra de Dios dice ahí en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Romanos 8:33 expresa, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:1 expresa, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿De qué nos ha librado también el Señor? Nos ha librado de ese temor a los hombres, ese temor que ha puesto lazos en nuestras manos, que ha puesto ataduras a nuestros pies, que ha puesto lazos a nuestra lengua, que ha puesto lazos a nuestra mente, que ha puesto lazos a nuestro corazón.
Por ello es necesario que aceptemos en nuestras vidas, primero que nada, las indicaciones que el Señor nos da a través de su palabra. Y por otro lado, que aceptemos la disciplina divina. Porque la palabra de Dios allí en Hebreos 12:5 expresa: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos de Dios se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermanos, hermanas, es necesario que nosotros quitemos de nuestras vidas las dudas, los temores, y que nos aprestemos a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos hacer nuestra la comisión sagrada de predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, y que seamos capaces de actuar como lo hicieron Pedro y Juan, discípulos del Señor Jesucristo, que cuando les prohibieron que hablasen del Evangelio del poder, ellos no lo hicieron, no actuaron así. Sí, y su palabra expresa en Hechos 4:18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que tenemos que hacer, querido hermano, hermana, hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. ¿De qué más nos ha librado el Señor? Nos ha librado del aguijón de la muerte, aunque no nos libra del sufrimiento físico, ya que nosotros, usted y yo, querido hermano o hermana, en el camino del Señor Jesucristo, tenemos que estar dispuestos a padecer aflicciones, sabiendo que Él no nos dejará solos. Tenemos que confiar en su palabra, ya que ésta expresa en el Evangelio del Reino de los Cielos, según San Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el libro de los Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pero por cuanto el Señor Jesucristo venció a la muerte y se levantó victorioso, resucitando al tercer día, de esa tumba fría en la que fue depositado, usted y yo, hermano, podemos hacer nuestra esa palabra que está expresada en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Porque nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones tienen que estar convencidos y deben expresar de una manera firme, como lo hizo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues sea que vivamos o sea que muramos, al Señor pertenecemos.
Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esa libertad que el Señor Jesucristo nos otorga? Primero que nada, hermano, hermana, debemos dar gracias a Dios porque nos ha libertado y nos permite servirle, porque ha roto nuestras ataduras, porque ha quitado nuestras cadenas, porque nos ha librado de nuestras prisiones. El Salmo 116:16 expresa: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Amén. ¿Cuál debe ser también nuestra respuesta con respecto a esa libertad que el Señor nos ha dado? Pues debemos glorificar su bendito y santo nombre, porque Él siempre nos sustentará cuando suframos alguna tentación. La bendita y santa palabra de Dios ahí en 1 Corintios 10:13 expresa que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es un motivo hermoso para glorificar al Señor. ¿Qué otra manera tenemos, hermano, hermana, de dar una respuesta a esa libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado? Pues debemos guardar esa libertad de una manera correcta, andando y guardando sus mandamientos. La palabra de Dios allí en el Salmo 119, 44 y 45 expresa: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué otra manera tenemos para responder a esa libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado? Debemos de buscar servir a los demás de una manera correcta, libremente. La bendita y santa palabra de Dios ahí en 1 Corintios 9:19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En el versículo 22 y 23 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué otra manera tenemos de responder a esa libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado? Debemos permitir que la luz del Señor Jesucristo sea reflejada por nuestras vidas para que muchas almas vengan al conocimiento de Dios y también vengan rendidos a sus plantas. El Evangelio del Reino de los Cielos según San Mateo capítulo 5 versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tenemos también otra manera de responder a esa libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado, y esa es que no debemos de usar la libertad como excusa para el pecado. Gálatas 5:1 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. También tenemos que considerar lo que dice la palabra de Dios allí en 1 de Pedro 2:16, cuando expresa: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En 1 de Timoteo 4:16 complementa diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y querido hermano, querida hermana, su Espíritu Santo está aquí porque Él es omnipresente, Él es eterno y Él es inmenso. Él está en todo lugar y Él llena todo espacio. Él es el Todopoderoso y Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en esa libertad que Él ha tenido a bien otorgarnos, usted y yo podemos exclamar confiadamente: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, hermano, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ello nos debe llevar a que nos afirmemos en esa libertad hermosa que el Señor nos ha proporcionado. Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas presentes, pasadas y futuras en relación con Él mismo y en relación con sus criaturas que somos nosotros. Y Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe que tenemos necesidad de afirmar en nuestras vidas, mentes y corazones esa libertad hermosa que hemos recibido de parte del Hijo de Dios, de nuestro Redentor, del Santo de Israel, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermano, hermana, tome en consideración que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Dios les bendiga.